Existen dos tipos de análisis que destacan a la hora de abrir una operación bursátil, uno es el análisis técnico, y el otro es el análisis fundamental. El análisis técnico, en síntesis, consiste en analizar las gráficas de los precios de distintos instrumentos financieros con su movimiento pasado, y llegar a un punto de predecir con estos datos un futuro movimiento, es decir, un análisis de tendencias pasadas. Existen distintos tipos de herramientas que se suelen usar para hacer más precisa una posible variación en el precio, ya sea a corto, mediano, o largo plazo. El comerciante que usa este tipo de análisis usualmente suele dibujar patrones o líneas en las gráficas, y de esta forma guiarse para tomar sus posibles decisiones basado en estos datos. El segundo tipo de análisis es el análisis fundamental. Este consiste no en análisis de gráficas sino en un análisis de datos. Estos datos pueden ser datos macroeconómicos, tipos de interés, deuda, decisiones políticas, rendimientos de las compañías, análisis contable y reuniones importantes en el ámbito financiero, entre otras. El análisis fundamental es todo el análisis de información que puede hacer un comerciante y que no es análisis técnico. Se puede analizar cualquier tipo de dato que el inversor crea que afecte de forma directa o indirecta a los mercados financieros y por ende a sus operaciones. Existe mucha controversia en el mundo financiero a la hora de decir cuál es mejor. Muchos optan por el análisis técnico o muchos otros por el fundamental y una tercera posición que opta por usar ambos, pero la verdad es que si profundizamos el 95% de los operadores usan solo análisis técnico, pero no es porque sea mejor que el fundamental. La razón por la que es más usado se debe a la popularidad que tiene esta herramienta y a la gran fuerza que le dan los intermediarios o broker. Esto se debe a que el análisis técnico está diseñado para eso, para que el comerciante ejecute más operaciones y por ende pague más dinero en comisiones a los intermediarios. Lo que quiero exponer es que el movimiento en los precios de determinado instrumento está ligado a información externa, o influencia externa de cualquier tipo, y es imposible calcular qué ocurrirá con los precios usando una herramienta como el análisis técnico, ya que al analizar precios pasados no determinan precios futuros. Por otra parte, el análisis fundamental está basado en análisis de información, y es esta información la que realmente sí influye en la valorización de los instrumentos financieros. Es por esta razón que un excelente operador no usa análisis técnico, ya que es prácticamente inútil. Un dato que sí debe de llamar aún más la atención es que el 95% de los operadores pierden el total de su dinero antes del primer año. Esto encaja muy bien con el porcentaje de operadores que utilizan esta herramienta. Si ustedes lo analizan un poco se darán cuenta que el análisis técnico no se fundamenta en nada, ya que el movimiento de los activos lo determinan solo datos y análisis fundamentales. Para entender mejor el análisis técnico y el análisis fundamental, imagínense que conducen su auto por una carretera desconocida y a medida que avanzan dibujan el recorrido en un papel. Luego paran el auto, analizan las rectas y curvas que han recorrido y con estos datos intentan determinar las rectas y curvas futuras que tendrán que recorrer antes de llegar a su destino. Como pueden ver, es casi imposible determinar qué curvas y qué rectas nos esperan en lo que resta del camino, si nos basamos en la trayectoria dibujada. Por otra parte, el análisis fundamental es una herramienta muy potente, ya que se basa en información que de verdad influye en la valorización o desvalorización de cualquier tipo de mercado, aunque sí es un poco compleja, pero que con el tiempo y estudio cualquier persona domina perfectamente. Como respuesta contundente y clara, el análisis fundamental es la única herramienta que diferencia a un operador profesional de uno que no lo es. Lo curioso es que el análisis fundamental está basado en información, pero la información permitida en distintos medios alternativos o masivos no es la fundamental, ya que esta información solo es reservada para unos pocos. En los siguientes vídeos hablaremos de forma clara de este tema.